Y este es el versículo más triste de toda la Biblia. El versículo más trágico de la historia de la Biblia. Es el versículo más triste que cualquier persona pueda leer y que pueda entender que esto le podría pasar a usted y me podría pasar a mí. En Jueces 16:20, y quiero leer la parte B de este versículo, dice: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía. Sansón no entendía que ya el Espíritu Santo de Dios lo había dejado, lo había abandonado, se había apartado de él. Sansón pensaba que iba a escapar como las otras veces. Sansón pensaba que esta vez la suerte estaría de su lado como siempre. Y que a pesar de las trampas que había puesto a su propia vida, porque él fue quien puso las trampas a su vida, no fue Dalila, no fueron los filisteos, no fueron sus enemigos, fue el propio Sansón. Él pensaba que iba a salir adelante y victorioso, pero ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y esto podría pasar, querido amigo, a cualquiera de nosotros. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia es clara en decir que lo que el hombre siembra, eso segará. Que el que cava un hoyo caerá en él. Que el que toma fuego en su seno, sus vestidos arderán. Hay un dicho popular que dice que el que escupe para lo alto, en su cara le cae. Y Sansón puso trampas a su alma. Sansón jugó una y otra vez con el pecado. Sansón una y otra vez ofendió a Dios, ofendió su llamado, ofendió la palabra de Dios sobre su vida. Pero ten cuidado, Sansón, tus pecados te alcanzarán. Y finalmente eso sucedió con Sansón. Una y otra vez Sansón escapaba de las trampas que había puesto a su alma, hasta que un día el Espíritu de Dios se apartó de él. Y yo quiero hablarte a ti, querido joven, a ti, querida mujer, a ti, querido hombre, a ti, querido padre, a ti, querida madre, a ti, querido siervo, que estás jugando con el pecado y has salido y aparentemente no has sufrido ningún daño. Y piensas que por eso podrás seguir adelante, y ya estás pensando la próxima vez que volverás a pecar, pero esa puede ser la última vez. La última vez que pongas trampas a tu alma. La última vez que escapes. Por eso el Señor dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Tú deberías estar preparado para morir, porque tú no sabes el día en que vas a morir. Conoces la fecha de tu nacimiento, conoces exactamente el día en que naciste, pero no sabrás el día en que morirás. Podría ser esta noche, podría ser mañana en la mañana, podría ser mientras estás pecando. ¿Y qué pasaría si la muerte te sorprende y no estás arrepentido de tus delitos y pecados? Sansón creía que él se saldría con la suya siempre.
Dios había ordenado a Sansón ciertos votos que guardaban su nazareato, su consagración para con Dios. Sansón había sido escogido desde el vientre de su madre para servir al Señor. Y sabes una cosa, todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús fuimos escogidos para guardar su palabra, para vivir en santidad, para andar delante de Él. Somos un pueblo santo, apartado, escogido. Al igual que el Sansón, tú y yo fuimos escogidos para servir al Señor. Y Sansón tenía 3 señales de su nazareato, de su elección hacia Dios y a su servicio. Primero, él nunca tenía que pasar navaja sobre su cuerpo. Su cabello nunca debería ser cortado. Su barba nunca debería ser cortada. Eso simbolizaba consagración para con Dios. Luego, él jamás podía beber ningún fruto proveniente de la uva. No podía beber el extracto de la uva convertido en vino. No podía ni siquiera comer uvas, ni el jugo de la uva fresco, nada que proviniera de la vid. No podía beber vino, porque su cuerpo era templo del Espíritu Santo, porque había sido consagrado como tú eres consagrado. Y tercero, él no podía acercarse ni tocar un cuerpo muerto. Eran 3 mandatos aparentemente sencillos, aparentemente no complicados. Y la Biblia dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero al igual que Sansón, tú y yo hemos sido consagrados. Estas 3 cosas simbolizaban la consagración de Sansón para Dios, de vivir una vida santa y apartada, mucho más sirviendo al Señor. Pero Sansón fue rompiendo sus votos, sus señales de consagración, uno a uno. Lo primero que él hizo fue embriagarse. Él era un joven sensual, un joven que le gustaba andar de fiesta en fiesta, que le gustaba andar de parranda en parranda, que le gustaba divertirse con sus amigos. Un joven que vivía en disolución. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 4: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Bien, Sansón no respetó ese mandamiento. Sansón constantemente se embriagaba, y en medio de esas pasiones desordenadas en su lujuria, también hacía apuestas y se juntaba con mujeres, lo cual no le estaba permitido. Eso era lo que hacía Sansón. Pero ten cuidado, Sansón, tus pecados te alcanzarán. Ahora, podría reemplazar el nombre de Sansón por cualquier nombre: Pedro, Juan, Antonio, José, Jorge. Ten cuidado, tus pecados te alcanzarán si no te arrepientes. Hay una medida, hay un punto, hay un lugar donde la paciencia de Dios se acaba. No sé cuál, nadie lo sabe. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero hay un lugar, hay un punto
donde la ira de Dios viene, donde la paciencia de Dios acaba. Y Él te ha dado oportunidades una y otra vez, pero sigues jugando, sigues deleitándote en el pecado. Pero tus pecados te alcanzarán, Sansón. Sansón tomó mujeres de los filisteos, lo cual no le era permitido. El Señor había dicho claramente: no se unan en yugo desigual con las naciones de otros pueblos, con las gentes de otros pueblos. Sansón no hizo caso. A él le gustaba embriagarse y estaba rompiendo sus votos con el Señor. Luego Sansón dice que fue a visitar a una hija de los filisteos, una joven de la que él estaba enamorado. Y mientras él iba hacia ese lugar, le salió un león rugiendo a devorarlo. Y Sansón lo despedazó con sus manos, como si fuera un corderito, y lo mató. Sansón siguió su camino y visitó a esta mujer en Timnath, ciudad de los filisteos. Luego, pasado el tiempo, fue a traer a sus padres para que conocieran a su novia con la cual se iba a casar. Pero Sansón se apartó del camino, dejó a sus padres en el camino, se apartó del camino y fue a ver a ese león que le había matado. Y lo encontró muerto. Y dentro de ese león había un panal de miel. Y Sansón tomó del cuerpo de este león el panal de miel y comió miel. Y también le dio a sus padres. Tocó un cadáver. Y no solamente tocó un cadáver, sino tomó la miel que estaba en el cadáver, lo cual era un acto de inmundicia que claramente él no podía hacer. Él no podía acercarse a ningún cuerpo muerto. Él no podía tocar un cuerpo muerto, ni siquiera si un familiar muy cercano se hubiera muerto. Él no podía tocarlo. Pero a Sansón no le importó. Otro más. ¿Qué más da pecar? ¿Qué más da quebrantar? Otro. Como aquel joven, aquella señorita, una vez que dice malas palabras, entonces dice: ¿qué más da tener un novio y practicar una sexualidad inmoral? ¿Qué más da? ¿Qué más da embriagarse? ¿Qué más da el decir malas palabras? ¿Qué más da el ir a fiestas? Un león rugiente salió. Y saben, así como ese león rugiente, tus pasiones y deseos batallan en tu propia vida. Son como ese león rugiente que quiere devorarte. Y Dios te ha dado la capacidad de vencer ese león rugiente en tu vida. Esos deseos, esas pasiones desordenadas. Sansón venció ese león rugiente, pero tenía que apartarse. Ese león rugiente simboliza los deseos y pasiones desordenadas de tu corazón: la lujuria sexual, la mentira, la avaricia, la envidia, el egoísmo, la glotonería. Eso simboliza ese león rugiente al cual Sansón derrotó como si fuera un corderito. Y dice la Biblia en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y verso 7, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y también dice la Biblia en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10 y el verso 33,
No te ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará que caigas en la tentación sin darte y proveerte una salida. De toda tentación tienes la capacidad de huir, de salir victorioso. Y Sansón venció a ese león como si fuera un cordero. Cada joven que está escuchando este mensaje tiene la capacidad de vencer y salir victorioso. Lo único que tenía que hacer Sansón era apartarse de ese mal camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Sansón había vencido a ese león. Lo único que tenía que hacer era apartarse de ese camino, no volver por ese camino, no ir más por ese camino. Pero no lo hizo. Por el contrario, él fue a mirar al león que había matado. Yo quiero decirte, joven, ten cuidado. Quizás alguno de ustedes pueda decir: yo vencí el demonio de la pornografía. Y entonces, como ya lo venciste, crees que puedes ir a acercarte y mirar otra vez, porque ya está vencido para ti. Ese león estaba muerto. Pero fue ese león muerto que finalmente mató a Sansón. Mató su consagración. Mató la santidad que había en Sansón. No fue el león vivo. Es más difícil batallar con un pecado oculto que aparentemente está bajo control, que con un pecado muy evidente. ¿Qué quiere decir? Hay personas que batallan públicamente con la mentira, con la lujuria, con el alcoholismo, pero hay otros que lo hacen secretamente. O muchos creen que tienen bajo control ese pecado. Así como Sansón se acercó porque ese león ya estaba muerto, pero había un panal de miel allí y lo tomó. Y hay muchos que se acercan de nuevo a ese pecado. Se están a solas con un chico, una chica. Pasan por lugares que saben que no deberían pasar. Una vez vencieron la pornografía, vuelven otra vez allí. Y dicen: esta vez solo quiero mirar, pero todo está bajo control. No, volverás a ser esclavizado. Ese pecado te matará. Fue un león muerto quien trajo muerte a la vida de Sansón, no fue un león vivo. Dios te ha dado la capacidad de vencer el pecado. Si no fuera así, entonces Él no podría juzgarte. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero debes apartarte. Pero Él te da la posibilidad de hacerlo. El Espíritu Santo te ayuda en medio de toda debilidad. Dice en Romanos capítulo 8, verso 16, que Él viene a ayudarte en medio de la debilidad. Sansón se embriagó. En medio de esas fiestas tuvo muchos problemas y salió. Permitió que sus sentidos fueran embriagados. Por filosofías podríamos decir que hoy los jóvenes están siendo embriagados. Por ideologías. Mirad bien cómo veis y cómo oís, dijo el Señor. ¿Cómo vas a mirar una palabra? Examinadla, dijo el Señor. Lo segundo, Sansón sacó miel de ese cuerpo muerto. Pero lo tercero,
Ya había quebrantado esos 2 primeros votos: el tomar vino, el tocar cuerpos muertos. Ahora solo faltaba su cabello, el último símbolo de su consagración a Dios. ¿Saben? Hay muchos de los que están hoy aquí que saben que ya han fallado en muchas áreas en su vida, pero todavía hay esperanza para ellos. Es porque están aquí. Es porque aún estás escuchando la palabra de Dios. Quizás viniste a este lugar porque querías escuchar palabra de Dios y salir de ese pecado. O quizás estás escuchando en la radio o en cualquier medio esta palabra. Eso simboliza tu consagración. Eso es como el cabello de Sansón. Lo último que tenía Sansón en su propio cuerpo como símbolo de su consagración era su cabello. Nada más y nada menos que su cabello. Eso era todo. Su cabello. Ese era su último símbolo de consagración. Y quizás el último símbolo de consagración que tú tienes en tu propia vida es que aún estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Que a pesar de que has perdido muchas cosas en tu vida, de que has fallado en muchas cosas en tu vida, aún estás deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero ten cuidado. Ten cuidado. El Señor escribió en el libro de Apocalipsis a aquella iglesia de Sardis y le dijo: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo te aconsejo que tengas cuidado de aquellas cosas que están por morir, que te arrepientas. No pienses que por el hecho de venir a la iglesia saldrás victorioso simplemente por ese hecho. Debes arrepentirte. Gracias a Dios que estás escuchando la palabra, pero te puede pasar lo de Sansón. Sansón estaba confiando que aún su cabello estaba creciendo en su vida. Era su símbolo de consagración. Pero poco a poco fue jugando. Se enamoró de Dalila. Y Dalila a su vez se había vendido a los filisteos. Los filisteos le habían ofrecido mucho dinero a cambio de la vida de Sansón. El trabajo de Dalila que le encomendaron los filisteos fue el descubrir de dónde Sansón provenían sus fuerzas. Entonces Dalila cada día venía a Sansón y le decía: revélame cuál es el secreto de tu fuerza. Y afligió el corazón de Sansón. Entonces Sansón comenzó poco a poco a revelarle el secreto. No fue inmediato. Le dijo: si ataren cuerdas nuevas a mi cabello y lo enterraran con una estaca en tierra, entonces yo perderé las fuerzas y seré como cualquier hombre. Dalila hizo que se durmiera en sus piernas. Le hizo trenzas a su cabello y lo amarró con una estaca, con cuerdas nuevas en tierra. Y cuando de repente Dalila gritó: los filisteos sobre ti, Sansón, Sansón arrancó la estaca. Y el Espíritu de Dios todavía estaba sobre él. Pero poco a poco comenzó a caer en el engaño de Satanás.
No pienses que el pecado vendrá a ti de repente. Ha empezado un proceso en tu vida. No, una persona no cae en pecado. Una persona comienza a caminar hacia el pecado, hacia el foso de la muerte. Una persona no cae en adulterio, un padre de familia no cae en adulterio, una mujer no cae en adulterio. Va dando pasos poco a poco. Luego Dalila, llorando porque Sansón no le había revelado su secreto, le dijo: tú me odias y no me amas, pues no me has revelado tu secreto. Entonces Sansón siguió hablando de su cabello y le dijo: si tomaren juncos nuevos y amarraran mi cabello con esos juncos nuevos a un rodillo de telar, entonces perderé mi fuerza. Dalila hizo lo mismo, lo durmió, lo amarraron y otra vez gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón rompió todas esas cuerdas, porque el Espíritu no la había abandonado. Y el Espíritu de Dios no te ha abandonado si estás aquí esta noche. El Espíritu de Dios te está hablando y quiere tocar tu corazón si permites que Él obre en tu vida. Aún puedes salir de esa estaca. Esas ataduras pueden ser rotas. Esas cadenas de pecado en tu vida pueden romperse. Pero ten cuidado, Sansón. Finalmente Sansón fue vencido, no por un ejército, no por un gigante armado, no por los más valientes filisteos. Fue vencido por Dalila. Sus propios deseos. El peor enemigo que tienes eres tú mismo. Y Satanás sabe y conoce tus debilidades. Finalmente Sansón le dijo a Dalila: ¿sabes, Dalila? Nadie jamás ha pasado navaja sobre mi cabeza. Si me cortaran el pelo, entonces me convertiré como en cualquiera de los hombres, simples y comunes, sin fuerza. Dalila lo hizo dormir en sus piernas. Y Dalila supo que él había revelado su corazón, así que mandó a llamar a los filisteos para que lo apresaran. Dalila lo hizo dormir en sus piernas y cortaron su cabello y afeitaron su cabeza. Finalmente Dalila gritó: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Jueces 16:20. Y luego que él despertó de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Hasta dónde vas a llegar con ese pecado? ¿Hasta qué punto continuarás haciendo lo que sabes que Dios aborrece en tu vida? ¿Hasta dónde permitirás ese juego con el Señor? Quizás un día te levantes y no te des cuenta que el Espíritu Santo te ha abandonado, como lo hizo con Sansón, como lo hizo con Saúl. Quizás sea la última oportunidad que tengas de arrepentirte. Sansón no se dio cuenta que el Señor se había apartado de él. Quizás estás aquí esta noche y tristemente tengo que decirte que algunos de ustedes no se han dado cuenta, pero el Señor ya se apartó de ustedes. A Sansón le arrancaron sus ojos, lo ataron y lo llevaron a la cárcel. ¿Puedes estar en una cárcel hoy?
Una cárcel de depresión, de angustia, de vicios, de dolor, de muerte. No importa en qué cárcel estés, Dios te puede hacer libre. Dios puede hoy libertar tu vida. Sansón tuvo una segunda oportunidad, o una última oportunidad mejor. Dice en Jueces 16:22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y quiero resumir el final de esta historia. Sansón es llevado al templo de los filisteos, donde estaba Dagón, para que se divirtieran todos burlándose de Sansón. Era el gran trofeo de guerra. Sansón, en medio de ese templo, le pide a un siervo que lo lleve a las dos columnas principales. Estaba ciego, pero su cabello había comenzado a crecer. Dios ha tenido misericordia de ti hoy. Si estás con vida y esperanza, por más caído que estés, por más miserable que te sientas, por más destruido que creas estar, Dios ha tenido misericordia de ti. Sansón tomó esas columnas principales de ese templo y clamó a Dios y dijo: Señor, déjame tomar venganza de mis enemigos por haberme sacado los ojos, y no me abandones ahora, respóndeme. Y el Espíritu de Dios vino de nuevo sobre Sansón. Sansón tomó esas columnas y las destruyó, y el templo cayó sobre todos estos hombres y mujeres de los filisteos que estaban, y murieron más de 25,000 filisteos. Y Sansón cumplió su propósito en la última hora, que era destruir los filisteos. Pero su muerte no fue muy buena, pero tuvo esperanza. Pero Dios le respondió. Yo no quisiera que tú vivieras como Sansón y murieras como Sansón. Sería mejor que cumplieras tu propósito en Dios de una forma más adecuada para ti y tu familia. Hoy es el día de clamar. Si tú sientes que el Espíritu de Dios te ha abandonado como a Sansón, si tú sientes que necesitas apartarte del pecado, si tú sientes que algunas cosas en tu vida han sido rotas o has jugado con el pecado, este es un llamado para ti, para que te levantes en esta hora y digas: yo quiero ser libre, quiero que se rompan esas cadenas, no quiero terminar como Sansón. A Sansón le sacaron los ojos y terminó muerto junto con sus enemigos. Aunque Sansón no se perdió, pero no era lo que Dios quería para su vida. Oh, sí, cumplió el propósito de Dios, que era destruir a los filisteos, a muchos filisteos, pero no era la forma. Y muchos de ustedes quizás van a cumplir el propósito de Dios, pero de una manera trágica y con dolor. Pero esa no es la forma que Dios quiere para ti. Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Claro, cuando no obedecemos a Dios, Dios tendrá que tocar, tendrá que tratar y obrar en nuestras vidas. Pero hoy estás a tiempo de tomar una decisión, de abandonar ese pecado, de alejarte de ese pecado, de volver al Señor, de pedir que Dios vuelva sobre tu vida, de volver a consagrar tu vida al Señor y que el Espíritu de Dios te toque. Si sientes ese fuego en tu ser, no lo dejes para mañana. Levántate ahora y reconcíliate con Dios.
Y di: yo necesito ser reconciliado, así como Sansón clamó una vez más: Espíritu de Dios, ven sobre mi vida, ven, levántate ahora y vamos a clamar solo un momento. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que vengas con poder. Te pedimos que visites nuestras vidas. Te pedimos que restaures lo cojo, que levantes al caído y que rompan las cadenas de pecado en el nombre de Jesús. Lo clamamos, Señor, porque sabemos que en ti hay misericordia y poder. Lo clamamos, Señor, porque sabemos que mientras haya vida y esperanza, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, esta noche, quiero que vayan al capítulo 1 y el verso 6 de la epístola de Santiago. El capítulo 1 y el verso 6 de la epístola de Santiago. Y quiero hablar bajo el tema: no vaciles en momentos importantes. Y leemos esta palabra poderosa en el nombre de Jesús. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Esta cita que acabamos de leer nos insta a abordar la vida con una fe inquebrantable y a no permitir que la duda nos desvíe de nuestras convicciones. Es un llamado a confiar en el camino que Dios nos ha trazado y actuar con determinación cuando se nos presentan momentos cruciales. En las páginas de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de figuras que enfrentaron decisiones cruciales. Y uno de ellos es Moisés, quien ante la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud, confió en la promesa divina y actuó con valentía, superando la vacilación inicial. Acompáñenme y vamos a explorar estas lecciones atemporales en nuestra búsqueda de una fe sin vacilaciones. Y el primer punto que quiero tocar es la advertencia bíblica contra la vacilación. En el corazón de nuestra cita bíblica que acabamos de leer dice: pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Este verso resuena como un faro de sabiduría, guiándonos en el arte de la oración sin vacilación. Las escrituras nos enseñan que la duda no solo es un obstáculo en la comunicación con Dios, sino que también puede debilitar nuestra fortaleza espiritual. Jesús, en sus enseñanzas, subrayó la importancia de la fe sin titubeos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21 y el verso 21, Él dijo: si tienen fe y no dudan, no solo podrán hacer lo que hice con la higuera, sino que podrán decirle a esta montaña: quítate y tírate en el mar, y así sucederá. Esta poderosa ilustración nos revela el potencial de una fe sin vacilaciones para superar desafíos aparentemente insuperables. Para comprender más a fondo la relación entre la fe y la vacilación, quiero que volvamos nuestra mirada al Antiguo Testamento, específicamente al relato del profeta Elías en el Monte Carmelo. En el primer libro de Reyes, el capítulo 18 y el verso 21, Elías desafía al pueblo de Israel diciendo: ¿hasta cuándo van a estar indecisos entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. Este pueblo de Israel de aquella época no es muy diferente al pueblo americano de hoy. Un pueblo que no sabía discernir entre lo bueno y lo malo. No estaban seguros cuál era el camino de Dios.
Un pueblo que había nacido en una cultura religiosa de adorar a Dios como su Señor, al único y verdadero Dios, pero que por aquellos tiempos se había desviado y habían caído en tal confusión que no tenían idea cuál era el camino verdadero hacia Dios. Hoy mucha gente está pensando que el materialismo es el camino hacia Dios. No lo es. Muchos creen que la religión es el camino hacia Dios. No es así. Muchos piensan que las filosofías, las nuevas teorías, las ideologías o el comunismo es el camino que los llevará a una vida de placer, de ocio, y construirán una utopía. No lo hará. Este llamado es a elegir sin vacilar. Resuena en nuestras vidas hoy en día, recordándonos que la indecisión es contraria a la firmeza de la fe. Y dice la Biblia en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Te pregunto, ¿es acaso esa clase de fe la que tú tienes? O quizás no estás seguro de tu fe. Vacilas en cuanto al conocimiento que tienes de Dios. O quizás para muchos de ustedes es una teoría. Quizás para muchos de ustedes es una leyenda, pero no es real. Tienes un poco de conocimiento, fuiste a la iglesia, quizás fuiste confirmado, pero hoy no estás seguro si lo que realmente te enseñaron acerca de Dios es verdad o no. Esa duda te puede costar tu eternidad y tu propia vida. Consideremos también el ejemplo de Abraham, a quien se le llamó el padre de la fe. En Romanos 4, 20 y 21 se nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. La historia de Abraham nos inspira a confiar sin reservas en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Eso es lo que ha pasado en nuestros días. Mucha gente tiene incertidumbre, tiene angustia y se apoyan en sus riquezas, se apoyan en sus conocimientos, se apoyan en la economía de la nación más poderosa de la tierra. Pero quiero decirle a todos ustedes que todo esto que ven puede ser destruido en un instante por el Señor. Solo basta un chasquido de sus dedos y todo acabará. Pero el que confía en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Levantará sus alas como las águilas. Correrá y no se cansará. Caminará y no se fatigará. Aún en un valle de sombra y de muerte podrá confiar en Dios. El Señor dice en su palabra: has de poner tu fe y confianza en las riquezas, siendo inciertas, inseguras, porque esas riquezas les saldrán alas como las águilas y volarán. Puedes preguntarle a los hombres más ricos de Wall Street cómo un día pueden tener millones y al otro día no tienen nada, sencillamente nada. Hace unos años atrás estaba en el desayuno de oración en Casa Blanca y el presidente Kennedy era quien precedía ese ayuno en 1963. Yo estaba afectado por una severa gripe, pero el presidente Kennedy quería que volviera con él. Él estaba muy interesado acerca del regreso de Jesucristo a la tierra. Yo me excusé a causa de mi gripe y él aceptó. Pero una semana más tarde él fue asesinado. Siempre reflexioné sobre esa vacilación. Siempre reflexioné sobre aquel hombre tomando esa puerta para que yo fuera con él.
Ha sido un momento irrecuperable. Hay momentos irrecuperables en tu vida donde debes predicar la palabra, porque no sabes si ese será el último momento de esa persona a la cual le deberías hablar. Pero hay momentos irrecuperables en tu propia vida donde debes aceptar la palabra de Dios, porque no sabes si esa será la última oportunidad que tengas de estar a cuentas con tu Creador antes de ir a su presencia. Tú no sabes el día ni la hora de tu muerte. Sabes cuándo naciste, pero no sabes cuándo morirás. Nací en 1918, donde no habían autopistas pavimentadas, donde solo habían calles de un solo carril, aladas por caballos. Yo sé cuándo nací, pero no sé cuándo moriré. Pero yo sé algo: el día que escuches que Billy Graham ha muerto, no les creas. No estaré muerto, estaré más vivo que nunca con mi Señor. ¿Tienes tú esa seguridad en tu vida? ¿Has puesto tu vida en las manos del Señor? No vaciles ahora, acepta el llamado, porque esta puede ser tu última oportunidad. Tú no sabes si esta sea la última noche. Como aquel hombre rico, su heredad había producido mucho dinero, mucho grano. No tenía dónde almacenarlo, así que pensó: tengo que hacer bodegas más grandes y guardar el grano allí, y lo podré disfrutar dentro de muchos años. Y diré a mi alma, dijo él, está tranquila, debes reposar, porque tienes muchos granos acumulados. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Dios te está hablando esta noche, porque Él te está dando una oportunidad. Y tú que estás mirando este video, esta palabra también es para ti. No vaciles en abandonar ese pecado. No vaciles en aceptar a Cristo. No vaciles en arrepentirte. No vaciles en permanecer en tu hogar y fiel a tu esposa y a tus hijos. No vaciles en servir a Dios. Esta experiencia que tuve con el presidente Kennedy nos ilustra de cómo la vacilación, incluso en circunstancias comprensibles, puede tener repercusiones perdurables y para siempre. Quiero que continuemos explorando cómo la fe sin vacilaciones puede impactar nuestra vida espiritual y personal en los siguientes puntos de nuestra reflexión. Segundo, hay oportunidades irrepetibles y decisiones trascendentales. En el tapiz de nuestras vidas se entretejen momentos que definen nuestro camino y determinan el rumbo que tomamos. La Escritura nos insta a abordar estas oportunidades irrepetibles con sabiduría y determinación, reconociendo la trascendencia de nuestras decisiones. Quiero que exploremos lo que dice Efesios 5, 15 y 16. Así que tengan mucho cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, cada momento, porque los días son malos. Esta admonición nos impulsa a adoptar una perspectiva sabia y consciente de nuestras acciones en cada situación que enfrentamos. Un ejemplo revelador de la importancia de no perder oportunidades trascendentales se encuentra en el relato bíblico de Esther. Esther era una joven judía que nació en la orfandad. Fue criada por su primo Mardoqueo y juntos vivían en el reino de Asuero, el gran rey de Asiria. El pueblo de Israel estaba cautivo viviendo allí. Esther, a través de una serie de circunstancias, se convierte en la reina sucesora de Vasthi, que había sido esposa del rey Asuero. No tengo tiempo de contarte toda la historia y sus detalles, pero puedes leer el libro de Esther. Pero Esther no había revelado de qué nación
ella venía, de qué etnia pertenecía. Nadie sabía que la reina Esther era judía. Y por aquel mismo tiempo se levantó un hombre perverso llamado Naamán, que quería destruir al pueblo de Israel, porque era un hombre perverso como Hitler. Y Esther estaba allí en el palacio, y ella tenía la oportunidad de quedarse callada y no sufrir con el pueblo de Israel un terrible genocidio, o podía hablar y defender a su pueblo. Y Mardoqueo, su primo que la había criado, que también era su padre, le dijo: si te quedas callada en este tiempo, socorro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero tú y tu casa perecerán. ¿Quién sabe si no fuiste escogida precisamente para un momento como este? Y Esther optó por no vacilar, porque reconoció la trascendencia de ese momento y su papel en el plan divino. Esther pudo reconocer que era el momento de no vacilar. Y ella intercedió por su pueblo ante el rey. Declaró que ella era judía. Y descubrieron la trampa de este malvado Naamán, y él mismo cayó en su propia horca que había preparado, y en su propio plan fue destruido. En nuestra propia travesía a menudo nos enfrentamos a encrucijadas que exigen una respuesta decisiva. La parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30 destaca la importancia de aprovechar las oportunidades que Dios nos ha confiado. Los siervos fieles que multiplicaron sus talentos fueron elogiados, mientras que el siervo que enterró su talento por miedo fue reprendido. Esta ilustración nos recuerda que nuestras elecciones no solo afectan nuestro presente, sino que también moldean nuestro futuro. Pero sigamos adelante. Dios nos está guiando a tomar decisiones trascendentales, aprendiendo de aquellos que enfrentaron encrucijadas y valentía y fe. El tercer punto es la anticipación cristiana de la segunda venida de Cristo. En el camino de la fe nos encontramos con la promesa solemne de la segunda venida de Cristo. Este aspecto crucial de nuestra esperanza cristiana nos llama a vivir con una anticipación vigilante, evitando la vacilación y preparándonos para el encuentro definitivo con nuestro Salvador. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y el verso 44, Jesús nos insta a estar preparados. Por eso también ustedes estén preparados, no vacilen, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Este llamado resuena con urgencia que atraviesa los siglos, recordándonos la necesidad de mantenernos alerta y firmes en nuestra fe, sin permitir que la duda o la complacencia engañen nuestra esperanza en que Cristo volverá por su iglesia. La parábola de las 10 vírgenes, también narrada por Mateo en el capítulo 25, subraya la necesidad de estar preparados. 5 de ellas, al ser prudentes y al anticipar la llegada de Cristo, estaban listas con sus lámparas, mientras que las otras, al vacilar en su preparación, se quedaron fuera de la celebración. Esta poderosa ilustración nos insta a no dejar que la falta de provisión nos prive de participar plenamente en el banquete celestial que nos aguarda. En nuestras vidas diarias, la reflexión sobre la segunda venida de Cristo debería inspirarnos a vivir con un propósito eterno. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, el verso 2 y 3 dice que nos anima a mantener una esperanza transformadora. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza nos llama a vivir con integridad y pureza en nuestras vidas, porque anticipamos la maravillosa realidad
de ver a nuestro Salvador cara a cara de regreso. Y quiero concluir acerca de esto que hemos hablado, sabiendo que el Señor te llama a estar preparado. Debes tener una fe sin vacilaciones. Debes tomar decisiones cruciales en tu propia vida y anticipar la segunda venida de Cristo y estar preparado para ello. Que estas lecciones inspiren nuestra jornada espiritual, aguardándonos hacia una vida arraigada en la firmeza de la fe. La preparación vigilante es un momento que entregó su vida por ti en el madero. Esa es la decisión más crucial, más importante y trascendental en tu propia vida. ¿Decidirás por Cristo esta noche? Si tienes dudas en tu corazón, si no tienes la seguridad de tu salvación, si no sabes que si mueres te encontrarás con Cristo esta noche, puedes arreglarlo. No me iría de este estadio si no supiera que tengo la seguridad de la salvación. Alguien preguntará, ¿y qué tengo que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte. Verás, todos hemos pecado. Todos hemos defraudado las leyes de Dios. Somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Debes reconocer tu pecado. Hemos mentido y hemos engañado. Hemos defraudado. Nadie ha guardado nunca los mandamientos por completo. Luego debes poner tu fe solamente en Cristo. Te aferras a Él como un niño a su padre. Te aferras a Él con todo tu corazón. Pones tu fe y confianza en Cristo. No en las religiones, no en el materialismo, no en una iglesia o mucho menos en un predicador, pero pones tu fe en Cristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Y en tercer lugar, debes pararte y públicamente aceptarlo ante todos estos testigos. Debes venir ante esta plataforma y decir, yo acepto a Cristo. Verás, no puedes ser un cristiano y vivir en el secreto. No puedes avergonzarte de esa elección si decides hacerla. Tendrás que ponerte en pie y venir ante esta plataforma y confesar públicamente que necesitas a Cristo en tu vida. ¿Por qué lo hago públicamente? Porque a todas las personas a las que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, lo hizo en público. Él dijo, si te avergüenzas de mí, de mis palabras, yo también me avergonzaré de ti ante mi Padre y ante sus ángeles que están en el cielo. Así que te levantas y vienes. Si estás en esa plataforma allá atrás, te tomará unos 2 o 3 minutos. Por tanto, levántate ahora, desciende, ven. Ya están pasando muchas personas, cientos de ellas. Eso es lo que hemos visto cada noche. Puedes venir, Él te acepta tal como eres. Él no te rechaza. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó la vida de su Hijo. Levántate ahora mismo, te estaremos esperando mientras vienes. Y tú que estás viendo este video, el llamado también es para ti. No importa dónde estés, no importa si estás en un bar, no importa si estás haciendo en este momento cosas que Dios desaprueba. Él te hace el llamado y quizás es la última oportunidad que tengas. Acepta a Cristo en esta hora. Levántate y ven. Cristo te ama. Esta es tu elección y tu decisión más importante. No es tiempo de vacilar. Si vacilas, podría ser la última oportunidad que tengas y podrías perderte para siempre. Yo no quiero eso. Levántate y ven ahora en el nombre de Jesús. 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 Nombre de Jesús.